Bienvenidos a la reseña de Pocket Bomberman, un título que sorprendió a propios y extraños cuando Hudson Soft, de la mano de Metro, decidió trasladar las explosivas mecánicas de la saga a un entorno de plataformas en 2D. Llegado a finales de 1997 en Japón y con versión en color para Game Boy Color en 1998, este experimento afronta el reto de reinventar al icónico Bomberman más allá del clásico laberinto, preguntándose si el héroe de las bombas podría brillar saltando y explorando niveles lineales. Desde el primer contacto, la inclusión de la habilidad de salto se siente tan natural que uno se pregunta ¿por qué nunca se había implementado antes?, dotando al personaje de una nueva dimensión sin traicionar su esencia. La sección narrativa de Pocket Bomberman, pese a su aparente sencillez, esconde un trasfondo más rico de lo que sugiere la escueta frase hace mucho, mucho tiempo. Según el manual japonés, encarnamos a un ancestro valiente de Bomberman, un caballero erguido que, empuñando una espada más por iconografía que por uso real, se adentra en la montaña maldita para rescatar al mundo de una noche eterna. Esta premisa medieval no solo aporta un cambio de estética, sino que despliega un pequeño bestiario que va más allá de los clásicos slimes o blobs del universo Bomberman. Aquí nos enfrentamos a árboles que cobran conciencia para defender sus raíces, espíritus etéreos que desaparecen y reaparecen a voluntad, serpientes que se deslizan por túneles subterráneos y dragones óseos que escupen fuego con un gruñido seco y metálico. El clímax llega con Babilón, una imponente gárgola que remite directamente a Bagura y anticipa la futura mitología de la saga. Aunque Bomberman porte una espada, un guiño a la tradición heroica. Su uso queda limitado a la imaginería. Todas las resoluciones de combate dependen de las bombas y del salto. Un contraste que subraya la intención de Metro de experimentar sin abandonar las mecánicas fundamentales. Desde el punto de vista estructural, Pocket Bomberman se mantiene fiel al clásico esquema de salas conectadas por puertas que solo se abren al eliminar toda amenaza. Pero el salto transforma cada escenario en un pequeño laboratorio de creatividad. En lugar de limitarse a plantar bombas a ras de suelo, ahora podemos idear soluciones más complejas, levantar una cadena de explosiones ascendentes para alcanzar plataformas secretas, o utilizar la onda expansiva de una bomba colocada justo bajo nuestro pie para impulsarnos más alto que un simple brinco. Esta libertad estratégica se ve potenciada por el ítem de las alas, que, al conceder saltos infinitos, permite replantear el ritmo de juego. Un nivel que en la versión original llevaba 5 minutos, ahora puede explorarse al detalle, descubriendo rincones ocultos o practicando bomb jumps avanzados. No obstante, esta misma apertura de posibilidades acaba restando tensión a la aventura principal, que puede completarse en menos de una hora sin que el diseño exija exprimir al máximo las mecánicas, la ausencia de zonas de reto opcionales, tiempos de contrarreloj o modificaciones en la disposición de las salas para niveles hiciera de cada partida un desafío único, deja la hora de prolongar su diversión de forma orgánica. La selección de potenciadores en Pocket Bomberman sigue la tradición de la saga, pero se centra prácticamente en un solo elemento nuevo, las alas. Este ítem, al otorgar saltos infinitos durante toda la fase, transforma el ritmo de juego por completo, permitiendo al jugador abordar cada nivel como un pequeño parque de atracciones vertical. Gracias a las alas, los diseñadores podían colocar obstáculos y plataformas a distintas alturas sin temor a dejar al jugador atrapado, lo que abre la puerta a retos de movimiento puro y exploración de rincones altos que de otro modo resultarían inaccesibles. Sin embargo, al escatimar en la variedad de objetos, Pocket Bomberman pierde parte de la riqueza estratégica vista en entregas anteriores, donde la patada de bomba o el pase a través de muros ofrecían formas alternativas de resolver los puzzles de explosiones. Al bucear en el código del cartucho, los aficionados han descubierto restos de estos potenciadores descartados, lo que sugiere que en fases tempranas de diseño sí estaban previstos. Su eliminación, probablemente motivada por el deseo de ajustar el balance y mantener un flujo ágil, deja una sensación agridulce. La inclusión de la patada de bomba habría matizado la experiencia de Bomb Jump con opciones para redirigir explosiones, añadiendo profundidad sin sacrificar la sencillez que caracteriza al título. Los 5 entornos del juego funcionan como variaciones sobre un mismo esqueleto, pero cada uno introduce un giro mecánico que evita la monotonía. En la región boscosa,
Los caminos se cierran y abren mediante compuertas eléctricas que exigen sincronizar bombas y saltos, mientras las aletas giratorias, situadas al borde de fosos, se convierten en plataformas que uno debe sortear con precisión. La zona marina, bañada por corrientes submarinas, obliga a planificar el trayecto antes de ser arrastrado sin control, y la amenaza de quedar indefenso al cruzar el agua añade una tensión inusual en un juego de Bomberman. En el área del viento, los géiseres aéreos alteran tu trayectoria en pleno salto, creando momentos de vértigo en los que un bomb jump mal calculado te precipita al vacío, al tiempo que algunos enemigos flotantes te obligan a aprovechar la verticalidad en cada enfrentamiento. La sección de nubes lleva esta idea al extremo con plataformas móviles, resortes rebotadores y nubes cambiantes de tamaño, orquestando un ballet de saltos donde cada paso en falso resta vida de forma instantánea. Por último, la montaña maldita amalgama elementos de todas las fases, desde máquinas tragaperras que reparten vidas extra, hasta fogones que escupen llamas intermitentes y aves esqueléticas que requieren 2 explosiones para caer, una curiosa excepción en un elenco de rivales por lo general dóciles y predecibles. A pesar de la colorida paleta que el Game Boy Color aporta a cada escenario, la inteligencia artificial de los enemigos apenas supera un patrón errático que consiste en rondar sin un objetivo claro. Esta simplicidad, unida a la carencia de potenciadores alternativos, aligera la curva de dificultad de forma notable. Los jefes punloqueados con facilidad y los enemigos comunes rara vez presentan un desafío real. Una implementación más ambiciosa de comportamientos, como rivalizar por áreas, reaccionar al entorno o combinar ataques, habría elevado la tensión en cada enfrentamiento y dotado al tramo final de una épica más acorde con el inminente combate contra Babylon. En su forma actual, Pocket Bomberman brilla por sus ideas limpias y accesibles, pero se queda a medio camino de explotar todo el potencial de sus mecánicas y escenarios. Quizá el mayor acierto de Pocket Bomberman sea el modo Jump Mode, una propuesta adelantada a su tiempo que anticipa mecánicas de títulos como Doodle Jump. En este modo, Bomberman salta sin parar por un pozo vertical, colocando bombas con precisión para abrirse paso y enfrentarse a jefes originarios de Panic Bomber de Virtual Boy. Aun siendo breve, esta modalidad ofrece puntuaciones y rejugabilidad, sirviendo además como una prueba de habilidad que demanda dominar el bomb salto con un nivel de exigencia ausente en la campaña principal. Desde una mirada crítica, Pocket Bomberman se erige como un claro ejemplo de que la innovación no siempre requiere capas y capas de contenido. Su diseño minimalista y su mecánica central de salto con bombas bastan para renovar la fórmula sin agobiar al jugador. Con apenas un ítem nuevo y 5 áreas, Metro consiguió que cada nivel se sintiera fresco gracias al uso creativo de la verticalidad y la combinación de bombas y movimiento. Sin embargo, esa misma sobriedad pasa factura cuando valoramos el producto en su conjunto. La duración total del juego ronda los 40 o 50 minutos para un jugador medio, un tiempo que ni siquiera incluye créditos in-game donde reconocer al equipo de desarrollo. Esta omisión no solo resta sensación de cierre y de logro al completar la aventura, sino que deja al jugador sin contexto sobre quiénes firmaron las decisiones de diseño. Además, el balance de dificultad muestra altibajos. Mientras que algunas secciones intermedias ofrecen un reto equilibrado, el final de cada zona puede resolverse encadenando 3 o 4 bombas seguidas, sin apenas reacción enemiga. Esa falta de tensión progresiva convierte el tramo decisivo en un trámite más que una culminación épica, y limita el poder de rejugar el título como desafío de resistencia o pericia. En lo que respecta a su legado, Pocket Bomberman no alcanzó el estatus de referente inmediato dentro de la saga, pero sí sembró semillas que germinaron en entregas posteriores y spin-offs móviles. Los juegos Bomberman Planet Ball 1 y Bomberman Jetters 1 rescatan el concepto de Bomb Jump para pantallas táctiles, adaptándolo con controles de toque y retoques en la curva de dificultad. En paralelo, la comunidad de speedrunners vio en esta versión de Game Boy un diamante en bruto para establecer récords de tiempo y experimentar con rutas alternativas, aprovechando la ausencia de potenciadores que distraigan del puro dominio del salto y la bomba. Para los diseñadores de hoy, Pocket Bomberman
enseña varias lecciones: la potencia de una idea clara ejecutada con pulcritud, la importancia de acompañar la experiencia con elementos que refuercen el sentido de logro y el valor de un ritmo constante, que mantenga la tensión hasta el último estallido. En definitiva, Pocket Bomberman es un estudio de estilo que, con pocas piezas, consigue divertir y asombrar, aunque adolezca de la profundidad que merecería una serie con décadas a sus espaldas. Su apuesta por la sencillez sigue siendo inspiradora, demuestra que reinventar un clásico puede pasar por recortar lo superfluo en lugar de añadir capas, y que la clave está en encontrar el equilibrio justo entre novedad y fidelidad a la raíz. Para cualquiera que desarrolle videojuegos hoy, este título ofrece un manual rápido sobre cómo introducir mecánicas frescas sin traicionar la esencia, recordándonos al mismo tiempo que toda innovación merece un cierre y un reconocimiento a quienes la hacen posible. Gracias por acompañarme en esta exploración de Pocket Bomberman. Si te ha gustado esta reseña, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué otros clásicos te gustaría que analizáramos? Hasta la próxima.